Bueno, que estábamos aquí hablando con el invitado de La Luz de la Palabra, como le conocen los oyentes y espectadores de esta casa, con con Juan Carlos Camacho García, a nuestro compañero del programa Los Criticones. Y con Criticones 2.0, pues hoy vamos a tratar varios temas, pero decía que estaba hablando con él de esas celebraciones navideñas que ellos ya han comenzado. Jota, que trabaja también de forma habitual con Anavit. Y precisamente de Anavit era esta comida de Navidad que estábamos hablando. Jota, bienvenido, lo primero de todo, porque hoy vamos a tratar algo que a ti te ha llevado por derroteros, yo creo que diferentes en la vida, pero que forma parte de tu trayectoria personal y en esa trayectoria, pues que nada tiene que ver lógicamente con tus estudios en ingeniería industrial, que sí tiene que ver siendo padre de una bonita familia con 2 hijas. Tienes en tu haber, yo te decía que os cruzabais de tenor a tenor, porque justo estaba saliendo de este estudio también Aurelio Gutiérrez, nuestro tenor lírico de cabecera, que lleva Perlas Líricas, y tienes además ese trato cercano con las personas que eso sí, pues rodea parte de tu vida, y hoy pues vas a contarnos un libro que tú editaste ya hace algunos añitos y que es Relatos de un maltratador. Y bueno, es un libro complicado. Yo te dije que me gustaría haberlo terminado, pero tan solo pude empezar en este fin de semana de camino a Sevilla. Pero en esta segunda edición, pues a mí me gustaría que nos contaras qué es exactamente lo que hay en esta edición, y de ahí pues vamos a ir dando pasos acerca de tu vida personal y profesional. Bueno, y lo primero de todo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con los buenos de Fran, de Patri, con los criticones, y gracias por estar en esta casa. Madre mía. Buenos días, Cristina. Vaya presentación me has hecho, vaya radiografía. Bueno, son cosas que se le ocurren a una. Muchas gracias por invitarme a tu programa, gracias por decidir que estuviera yo aquí acompañándote esta mañana y gracias por darme la oportunidad de hablar de mi novela. ¿Quién es Jota? Vamos a Pues empezar poquito a poco. Jota es una persona que decidió hace un porrón de años, cuando estaba en la adolescencia, hacer una serie de cosas y la vida decidió otras y me ha llevado por unos caminos muy variopintos y muy diferentes. Entonces, Jota es una persona polivalente que se ha reinventado por obligación varias veces y que no le tiene miedo al trabajo. Y que quiere mucho a España, porque llevas aquí, si no me equivoco, ¿cuánto me apuntaba? Desde los 20 aproximadamente. Exactamente, Desde los sí, 20 años. llevo 25 años en este es mi país. Yo nací en Colombia, pero mi país es España y mi ciudad es Madrid. ¿Qué es, cómo te defines tú? ¿Cómo es Jota en ese trato, por ejemplo, que decíamos en ese último punto, en ese trato cercano con las personas? ¿Cómo eres? Yo creo que soy una persona muy sensible. A mí me gustan las personas, me gusta tratar con la gente. Para mí es muy importante que todos los proyectos que desarrolle en la vida estén relacionados con personas y al final es lo que me gusta. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar, empatizo con facilidad y de ahí que me preocupe tanto y que esté tan involucrado ahora mismo con el tema de la violencia doméstica y con las personas que sufren, porque además yo también lo he sufrido en carne propia en varios aspectos de mi vida, el tema de la violencia, y creo que nosotros venimos a este mundo con un objetivo, o con varios, y hay que ayudar a la gente, hay que ayudarla. No todo en la vida es dinero o son posesiones, los objetivos también tienen que ser morales, y ayudar a las personas es importante. Entonces, creo que esta también es una manera de aportar un granito de arena a la sociedad por medio de la literatura. ¿Vino antes tu incorporación en Anavit? ¿Vino antes el libro? ¿Va en paralelo? Vino en paralelo, vino al mismo tiempo, pero nacieron juntos los dos proyectos, el de Anavit y el del libro. Porque lo que ocurre es que cuando yo decidí publicar la novela, quería que tuviese pues un porqué, ¿no? O varios.
y uno de ellos era poder ayudar económicamente a algunas personas que estuvieran afectadas por la violencia. Entonces me di a la tarea de buscar asociaciones que pudieran estar alineadas con mi filosofía. Y no fue nada fácil encontrar una asociación que ayudara a hombres y a mujeres. Encontraba un porrón de asociaciones que ayudaban a mujeres, pero a hombres supuestamente. no. Supuestamente. Y además me ofendió muchísimo, tuve varias reuniones con asociaciones que no me preguntaban por mí, no me preguntaban por mi novela, simplemente me daban el número de cuenta para que les hiciera el ingreso cuando correspondiera. Y aparte de todos estos chiringuitos que fui conociendo y los que tuve oportunidad o la desagradable oportunidad de conocer, pues conocí a Navid y me di cuenta que era una asociación exactamente como yo la estaba buscando, con personas detrás, con historias detrás, o como siempre digo, con espíritus, almas y corazones. Y les conocí y me enamoré. Entonces, ¿Fue a través de Jesús? Fue a través de, o sea, primero contacté con María Legaz. Vale. Y luego conocí a Jesús. Y como con Jesús Muñoz es imposible mantener conversaciones cortas, pues tuvimos toda una tarde de conocernos, de que él me contara cuál era el proyecto de Navid, que yo le pudiera contar cuál era mi proyecto con el libro, y que tuviésemos esas sinergias que nos permitieron que hoy yo no solamente done los beneficios de mi novela a Navid, sino que pues también aporte mi tiempo y todo lo que puedo hacer para participar y para poder ayudar gente, porque a medida que voy adentrándome un poco más en este mundo me voy dando cuenta de la falta que hace medios y personas que ayuden a tantas otras personas que lo necesitan. Y que efectivamente no están, como podríamos decir, por un relato populista, que es lo que a muchas de estas asociaciones se dedican. No vamos a generalizar, porque lógicamente quiero pensar que hay alguna que tenga un buen objetivo y un noble objetivo también, más que nada por la protección de esas personas, pero sí que es verdad que más trabajando dentro de una asociación tan responsable y tan comprometida con la realidad como es Navid por las víctimas de violencia doméstica, pues lógicamente ves mucho y dices, es que ¿hasta qué punto puede llegar el ser humano para ese nivel de negocio, de maltrato, de completamente vacilar a una persona con lo más importante que es su vida, que es su familia, que es su historia personal, y que muchas, desafortunadamente y tristemente, sabemos cómo acaban, porque no se les da esa protección real que hace falta. Así es. Y no solamente negocio, es que digamos que yo creo que las asociaciones y quienes las dirigen y todo lo que hay por encima están pensando en la ideología y en el negocio. Y luego hay muchas personas de base que seguro que no tienen malos corazones, pero se están dejando llevar por esa ideología y por ese negocio y pasan a ser parte de ese borreguismo que sigue una idea sin analizarla a fondo y sin darse cuenta que realmente esto no va de sexos ni de géneros, esto va de personas buenas y personas malas, esto va de gente que hace daño, esto va de gente que comete errores y le hace daño a otras personas, esto no va de que todos los hombres seamos violadores en potencia y que todas las mujeres sean malas y pongan denuncias falsas. No, hay muchísimas mujeres que ponen denuncias falsas y hay muchos hombres que ejercen maltrato. Pero no va de sexos, va de personas buenas y personas malas. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer a través de mi discurso, de mi novela, a través de Criticones, a través de Un Paso al Frente, que es abrirle un poquito, en la medida de lo posible, los ojos a las personas y los oídos que me escuchan y que leen mi novela, para que nos demos cuenta que hay personas buenas y personas malas. Y tenemos que juzgar a las personas malas y tenemos que perseguirles. Y si una persona comete un delito, debe pagar por ello, sea hombre o sea mujer, sea de izquierda o sea de derecha. Da igual, esto va de personas, no va de ideologías. Efectivamente, o como cuando decimos, pues no sé, por algún caso que se dé de, pues ahora en políticas, es que a mí me da igual con quién se acuesto, con quién se ha acostado, su tendencia sexual, es que me da exactamente igual, yo lo que quiero es que se juzgue por el hecho que corresponda. Jota, ¿qué hay? ¿Cuál es el contenido de tu novela, de Relatos de un maltratador? Pues vamos a ver, mi novela es una historia, un thriller psicológico de ficción en el que se habla de violencia doméstica.
Y recalco violencia doméstica porque para mí la violencia de género no existe, como comentaba hace un momento, esto no va de sexos. Pero sí que es verdad que yo tenía que elegir una historia. Entonces, la historia que más común existe o que está más calada ahora mismo en la sociedad es la de un hombre que maltrata a una mujer. Pues empezamos por ahí. Relatos de un maltratador es la primera parte de una trilogía que habla de un hombre narcisista que ejerce maltrato hacia su mujer. Y no lo hace por su condición de mujer, lo hace porque es tonto, porque es narcisista y porque no tiene las herramientas suficientes para solucionar los problemas a los que se enfrenta de otra manera que con la violencia. Y ejerce sobre su pareja y sobre sus hijos y sobre las personas que le rodean diferentes tipos de violencia. Entonces mi novela va de eso. Mi novela y mi discurso no van alineados. Mi novela busca que cale en la sociedad lo que es una verdadera historia de maltrato y darnos cuenta que el maltratador no es ese monstruo que nos quieren hacer ver en los medios de comunicación comprados por esta agenda progresista, sino que es una persona pues, que no tiene medios, que no ha tenido la educación suficiente para poder resolver los problemas de otra manera y que puede ser cualquier persona. Y con esto no estoy diciendo que todos los hombres podamos ser maltratadores, sino que estoy diciendo que un maltratador no tiene por qué tener un perfil específico, aparte del narcisismo. Y mi novela es eso, es una historia que habla acerca de maltrato. Esos relatos de un maltratador. ¿Qué busco con ello? Pues tengo 3 objetivos claros con la novela y gracias a Dios, después de 6 meses de haber publicado la primera edición, esos objetivos se han cumplido ya con creces. El primero es que yo quería que las personas que están siendo maltratadas en este momento, sean hombres o sean mujeres, se reconozcan en esas líneas y puedan salir corriendo si es que están siendo maltratados y no lo saben. Porque la mayoría de las personas que están siendo maltratadas no lo saben hasta que ya es demasiado tarde. De hecho, esos números de los que se habla, de las 50 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas cada año, la mayoría de ellas ni siquiera había denunciado. Por varias razones. Una de ellas porque además no confían en el sistema porque la Ley Integral de Violencia de Género no protege a la mujer. Pero muchas veces también porque no sabían que estaban siendo maltratadas hasta que es demasiado tarde. Y luego hay 4.000 personas que se suicidan al año, 3.000 de ellas relacionadas directamente con violencia doméstica y se suicidan, se quitan la vida por razones relacionadas directamente con esto. Y muchas de esas personas tampoco sabían que estaban siendo maltratadas hasta que es demasiado tarde. Uno de los objetivos, por lo tanto, es visibilizar ese maltrato y que las personas se reconozcan a través de mi novela y puedan tomar decisiones que les aporten y que les salven. El otro es que si eres una persona que ejerce maltrato, y repito, vuelvo a lo mismo, sea hombre o sea mujer, y no lo sabes que estás convirtiéndote en un maltratador, porque no eres maltratador de la noche a la mañana, te vas convirtiendo en base a actitudes que se van potenciando día por día. Pues si eres una persona que está cometiendo esta serie de errores, seas hombre o mujer, que también te reconozcas en estas líneas y puedas salvar tu proyecto de vida y tu familia antes de cometer un error. Y por último, y ya para cerrar el círculo, pues que la venta de esta novela produzca unos beneficios que se puedan aportar para ayudar a personas que se han enfrentado a esta situación. Y como decía antes, ya he podido cumplir los 3 objetivos, porque en la página de créditos del libro, de mi novela, está puesto mi número de teléfono y mi correo electrónico. Me escribe mucha gente a diario, me escriben, me mandan WhatsApps, me llaman por teléfono y me cuentan, oye, pues mi novela ha supuesto esto para mí. Y hay algunas personas que simplemente la novela les entretiene. Bueno, pues ese es el objetivo al final de la literatura, que leas una novela y que te entretenga y que te lo pases bien con un thriller psicológico, policíaco, incluso si lo quieres ver de alguna manera. Pero también tiene un mensaje profundo que en alguna parte de la sociedad cala, porque todos hemos tenido un amigo, un primo, un vecino, o incluso en nuestra propia casa, una situación que nos recuerda esta historia y que por lo tanto nos puede aportar. Y también se ha puesto en contacto conmigo personas que se han dado cuenta que estaban del otro lado, en el lado del maltratador. Y me han dicho, mira Jota, a mí tu novela me ha supuesto hacer una valoración, detenerme, hacer un examen de conciencia y darme cuenta que estaba cometiendo errores. Y luego con respecto a las ventas, pues van muy bien. Bueno, van muy bien dependiendo a quién le preguntes. Si le preguntas a Planeta te dirán que no. Si me lo comparo ahora mismo con Juan Soto y Bars, pues tampoco. Pero soy un autor autopublicado y sí, las medias que se manejan estadísticas en España para un autor autopublicado son 50 ejemplares el primer año y 200 en toda la vida de la novela.
Yo cumplí 6 meses de haberla publicado hace 2 días y llevamos ya más de 3.000 ejemplares vendidos, con lo cual pues son unos números que a mí me hacen bastante feliz. ¿Quiero llegar mucho más lejos? Por supuesto, pero vamos paso a paso. Todavía me tengo que dar a conocer. Sabes que bueno, que aparte de decirte, porque no sé por qué, en lugar de meses te he dicho años, pero efectivamente es lo que se podría pensar que llevaras acumulado con estas buenas cifras. Sí, pero hay un porqué, yo sé por qué lo has dicho, porque la novela la escribí hace 16 años. Entonces sí que es verdad que tiene tiempo. No la publicación. No la publicación. La publicación es reciente, pero la escritura de la novela se produjo hace mucho tiempo, hace 16 años. Hay, de lo último que has mencionado con respecto a que no se nace, tú dices en la portada, que además lo tenemos y si no, le digo a Cecilia que la pongamos en pantalla cuando podamos, tienes una frase que dice: no nací sabiendo hacer daño, lo aprendí por el camino, efectivamente, porque se hace así. Tú te haces a lo que quieras, tú te conviertes en lo que quieras, en una buena persona o en una mala persona. Yo, por desgracia, no recibí en mi infancia y en mi adolescencia la educación que me hubiese gustado. Yo sufrí maltrato infantil durante muchísimos años y bueno, pues al final me acostumbré a ello, me acostumbré a ser un niño maltratado, me acostumbré a ver el maltrato en mi casa porque mi madre también fue una mujer maltratada. Yo normalicé esta situación y no fue hasta muy tarde, hasta pasado mucho tiempo, aproximadamente cuando cumplí 30 años, cuando me di cuenta que aquella educación que yo había recibido y aquella violencia que yo había normalizado no era lo normal. Esa no era la vida que yo quería llevar. Entonces hice un balance de mi vida y me di cuenta que tenía que corregir situaciones y sobre todo tenía que corregir maneras de pensar. La violencia no se puede normalizar. Vivir en un entorno de violencia, crecer en un entorno de violencia no significa que luego tú tengas que aplicar la misma situación en la familia que creas. Y por eso he puesto ese subtítulo a mi novela. No nací sabiendo hacer daño, lo aprendí por el camino. A mí me han enseñado cosas a lo largo de mi vida de las cuales no me siento muy orgulloso. Pero yo tengo la capacidad como ser humano y como adulto de elegir cuáles puedo aplicar para mi vida y cuáles puedo utilizar precisamente para que sean la antítesis de mi vida. Entonces, pues invito a la gente a que se dé cuenta de todo eso. No aprendes cosas en tu trabajo, aprendes cosas con parejas, aprendes cosas de tus hermanos, de tu familia, de tus primos, de tus abuelos. Algunas son buenas, pero no todas. Está claro que cuando eres un niño, tus padres son tus héroes y todo lo que ellos te dicen tiene que ir a misa. Tú crees en absolutamente todo lo que dicen tus padres. Tú crees en Papá Noel, tú crees en los Reyes, tú crees en el ratoncito Pérez. Esa es la base, además de la alienación parental. Creer lo que nos dicen nuestros padres. Pero cuando ya cumples unos años, maduras y tienes una edad, es tu responsabilidad y es tu ejercicio de madurez saber cuáles de esas cosas estaban bien y cuáles mal y corregir. Sabes que justo cuando estábamos antes hablando con Patricia y con Fran, tus compañeros de Críticos 2.0 que te han acompañado hasta, bueno, porque ya habéis aprovechado, se hacen unas gestiones por Madrid, os venís todos juntos, nos saludamos, nos damos de nuevo la bienvenida por las fiestas de Navidad que van a venir también ya, por los programas que estáis haciendo maravillosos, que ahora después comentaremos también. Y estábamos hablando precisamente de psicología como carrera y hay que tener ese punto, hay que saber, además verlo desde ese aspecto interior que es difícil y que lo fácil para un ser humano sería decir, bueno, trato de cerrar o de echar la cortina, aparto y hasta aquí. Y lo siguiente que venga es algo completamente nuevo. Pero te tienes que revisar interiormente para saber cómo funcionar tú en el día a día o saber cómo te vas a comportar ante determinadas situaciones porque viene de ese fondo que tú comentabas y que no es fácil enfrentarse a él. Para decir, ¿qué hago? ¿Sigo por este camino? ¿O directamente lo analizo y digo, no, es que esto no estuvo bien? Es que no solo no es fácil, Cristina, es que es súper difícil y es traumático. Porque es traumático. Supone renunciar a parte de tu esencia. Supone reescribir
parte de la novela que es tu propia vida. Hacer ese ejercicio es supremamente difícil, pero cuando consigues hacerlo, pues lo que ocurre en tu vida es que vienen unos cambios que son muy buenos para ti, porque repito, todo lo que hemos aprendido no tiene por qué ser bueno. Voto al PSOE porque mi abuela votaba al PSOE, ¿no? Y ese discurso... ¿Cómo sabes en la casa en la que estás? Madre mía, no, es que es mi manera de pensar. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Lo que pasa es que no nos neguemos la realidad. Yo tengo unos gustos sexuales, yo tengo unas convicciones religiosas y, por supuesto, tengo una ideología política. Pero eso no quiere decir que yo la aplique a la novela, ¿eh? La novela la puede leer cualquier persona y seguro que se puede sentir identificado independientemente de cuáles sean sus gustos, sus políticas y sus ideologías. Yo tengo la mía. Y evidentemente lo que no podemos hacer es ponernos una venda en los ojos, porque también es un ejercicio de responsabilidad. Votar es un ejercicio de responsabilidad. Tomar decisiones con respecto a nuestro país es un ejercicio de responsabilidad, y saber a dónde van los impuestos de nuestro trabajo es un ejercicio de responsabilidad. No quiero irme del tema, ¿no? Pero cuando decía que es traumático hacer esa valoración, y ponía el ejemplo, por el chascarrillo del PSOE, pues oye, si mi padre es una persona que maltrataba porque lo maltrató también su abuelo, y sé que además es así, y a mi abuelo lo maltrató su bisabuelo, pues hay que saber cortar a tiempo, ¿no? Yo no tengo por qué seguir aplicando la misma filosofía de vida. Y hacer ese ejercicio de valorar y de transformar tu vida y de darte cuenta cuáles son las cosas buenas que aprendiste que pueden aplicar para tu vida y cuáles son las que tienes que desechar, pues te transforma en una persona mejor, que es, repito, yo creo que el objetivo de todos los seres humanos cuando venimos a este mundo, evolucionar, cumplir objetivos, evolucionar, y uno de esos objetivos tiene que ser comportarte bien contigo mismo, aprender de tus errores, corregirlos y no volver a aplicarlos. ¿Cómo es el día a día tuyo en Anavid? Vamos a ir por pasos. Ahora tocamos, bueno, aunque también va bastante unido al trabajo que estáis haciendo desde Criticones, pero ¿cómo es el día a día en Anavid? Yo tengo conversaciones, últimamente hablo más con Fran y con Patri, que pertenecen a Anavid, como bien sabes, que con mi mujer. Entonces el día a día con ellos es todo el día. Estamos haciendo cosas todo el día para poder comunicar y ayudar. Hablar con las personas que se ponen en contacto conmigo a raíz de la novela o a raíz de los vídeos que yo subo a redes sociales con esta crítica con respecto a la Ley Integral de Violencia de Género, la alienación parental y las denuncias falsas, pues también es una deriva constante hacia Anavid para que estas personas pues les podamos ayudar de alguna manera. ¿Y cómo es mi día a día desde hace 8 meses que empezó la campaña de publicación de la novela? Pues una vorágine total. Sí. Porque yo no vivo de esto y tampoco pretendo vivir de ello. De hecho, la novela está precisamente para poder ayudar gente, con lo cual hacerse rico ya no digo en España, en cualquier parte del mundo, si tu apellido no es García Márquez, pues es realmente difícil, ¿no? Sacar una novela, publicar un libro, es un orgullo, pero no puedes vivir de ello. Los medios de comunicación me están sirviendo como pues eso, un altavoz para poder difundir ese mensaje. Yo no vivo de esto. Yo tengo una empresa que nada tiene que ver con el mundo literario ni con el mundo de la divulgación, así que mi vida día a día es estar pendiente de mi empresa, intentar estar a la altura de mi matrimonio con el tiempo que me queda, intentar estar a la altura de la paternidad y publicar, editar, hacer entrevistas, hacer entrevistas y participar en entrevistas como lo estoy haciendo hoy contigo. Y esta semana que acabo de pasar, que era la Semana de la Violencia de Género, pues tuve que asistir a algunos eventos en los que me invitaron precisamente por la novela, las manifestaciones de violencia de género, la manifestación de Anavid. Pues mi vida ahora mismo es una vorágine de 17 horas de trabajo de lunes a domingo, en la que me queda poco tiempo para dormir, pero no poco tiempo para disfrutar, porque todo esto que estoy haciendo al final es un disfrute para mí. Cuando te dedicas a algo que lo haces por convicción, por amor y porque te gusta, pues te cansas un poquito menos. Duermes menos, pero te cansas un poquito menos. Así que mi día a día ahora mismo es ese.
Y, por ejemplo, cuando aparecen situaciones como la que grabaron nuestros compañeros, que no sé si estabas tú el día de la manifestación, que salieron, que fueron a grabar por, bueno, la manifestación, la mala, Sí. no la buena, porque aquí ha habido una bastante complicada donde se veían, yo es que de verdad te digo, Jota, cuando yo me encuentro con testimonios, o testimonios por decir algo, de personas que parece que tienen un relato, que seguramente sea así, completamente impuesto por, bien llámese un Ministerio de Igualdad, bien llámese alguna de las personas del Ministerio de Igualdad, influencers o youtubers, como se digan, que siguen teniendo este mismo discurso un poco en la línea también de el ataque al hombre, el hombre es el malo, tal. Y eso te lo cuentan en cámaras y encima aparece nuestro medio como apareció con el compañero de Patri y de Fran y ven nuestro micro y de repente dicen, ay Dios mío, lo que estoy diciendo. Claro, o sea, o a quién se lo estoy diciendo. Uh-huh. Tú dices, pero de verdad, o sea, ¿vosotros habéis analizado las cosas que estáis diciendo? Es que es un relato aprendido, como tú dices, Cristina, es un relato aprendido y es una ideología aprendida. Yo no critico a pero nadie es que por ser de encima niegan izquierdas. la realidad, claro, Jota. Claro. Es que no puedes negar los datos. No puedes negar los datos en base a un relato. No puedes hacerlo. Y es un ejercicio de responsabilidad que veas esos datos, que los estudies. Pero yo creo que todas las personas que al final vamos saliendo de este cáncer del feminismo radical, nos vamos dando cuenta que es que los datos no pueden mentir, las estadísticas no pueden mentir. Y tú tienes un padre, tienes un hermano, tienes un primo. ¿Qué pasa? ¿Que todos ellos también son violadores en potencia? ¿Todas esas personas también son maltratadores? No somos culpables por tener pene, ¿no? Nacemos con un sexo y ya está. Y con esto, no, cuando yo hablo de la crítica al feminismo radical, yo no critico al feminismo como tal. Yo creo que el feminismo, cuando nació allí hace un porrón de años, la primera ola, incluso yo creo que la base era hasta buena. Claro. Y porque además por aquel entonces efectivamente vivíamos en una sociedad pues completamente machista. Pero eso ya murió y Franco también murió ya. Es decir, vivamos la realidad que tenemos a día de hoy. Yo no puedo culpar a una persona por sus antepasados. No puedo culpar a una persona por lo que hicieron, porque España descubrió América y entonces ahora tenemos que devolver el oro. No, devuélveme tú los espejos. No, esto ya pasó. Vivimos una realidad, vivamos la realidad que tenemos actualmente y démonos cuenta de cuáles son los datos. Los datos no mienten. A mí las 50 mujeres asesinadas, por supuesto que me duelen. Además, mi vida, porque la vida lo ha querido así, es una vida de mujeres. Estoy casado con una mujer, tengo 2 hijas, tengo una madre, tengo una hermana, tengo una empresa en la que trabajan, la mayoría son mujeres, y trabajo día a día con muchas mujeres. Yo no voy a negar ese tipo de violencia, no estoy aquí para eso. Mi novela, de hecho, habla de eso. Pero es que lo que creo que me corresponde ahora mismo, por equilibrar un poquito la balanza, es hablar de los 3.000 hombres que se suicidan cada año. Y está bien que hablemos de las 50 mujeres. Y los que no tienen unas situaciones completamente, que ahora hablaremos de la otra manifestación, de la buena, en la cual se visibilizaban pues como carteles que podemos recordar. Llevo 4 años sin ver a mis hijos, llevo 1 año y X meses sin poder visitarles porque mi mujer no sé dónde, o mi exmujer, el régimen que tenga ya, no sé dónde les tiene. Claro, y cuando tienes una situación como la mía, Cristina, que yo soy víctima de denuncia falsa y padre alienado también, pues empatizas y ves esos mensajes y empatizas. Pero más allá de la empatía que podamos tener, si somos objetivos y nos quedamos con el dato y no con el relato, en la manifestación, que además tú nos acompañaste, veías las caras de las personas y no eran caras de odio. No. Es decir, esas personas no estaban allí para rebelarse y gritar con odio hacia las mujeres. Eran personas que viven situaciones horrorosas y muy dolorosas y estaban allí tristes para llorar esa historia, para contárnosla llorando. Comparas esa manifestación con la que hubo 3 días después y dices, madre mía, ¿pero esto qué es? Que tiene que ver una cosa con la otra. Y hay gente que me dice... Bueno, las diferencias entre los lemas, o sea, la violencia de género... Vamos a quemar la violencia, la conferencia episcopal. ¿Pero qué es esto? La violencia creo que se llamaba así,
o parecido, y la que organizó Ana Vid por la violencia doméstica, o sea, por todas las víctimas de violencia doméstica. Luego sí, con otras cuestiones de contra las denuncias falsas y demás, pero compárame, o sea, que ya le estás poniendo ese matiz matiz, ¿no? Ese protagonismo del género, que no. Sí, así es. Y vuelvo a lo mismo, las caras de odio que había en una manifestación y las caras de dolor en otro. Sin embargo, yo creo que empiezo a tener mucha esperanza en que la gente está despertando. Porque además hay muchas personas que hemos perdido el miedo a hablar, hemos perdido el miedo a dar estos datos, y la gente está despertando. Y entre las dos manifestaciones feministas radicales del pasado martes 25 de noviembre no juntaron ni a 1000 personas. Y la manifestación en la que participamos en Ana Vid sí que éramos miles. Y con un fondo mucho más bonito y mucho más amplio, más universal. No contra el ataque al hombre, el odio al hombre, no. Un fondo universal, el denunciar las denuncias falsas que se producen. Pues un 80% de las denuncias que se ponen por violencia de género son falsas, y estamos hablando de 200.000 denuncias al año. Son muchas familias destruidas, son muchos padres que lo pierden todo, y de ahí las estadísticas de suicidios que nadie puede negar. Ya no podemos tapar eso con un dedo. Pero y es que además, Jota, cuando tú te encuentras porque escuchas esos relatos, porque los lees, porque te los cuentan en ese momento, bueno, esos relatos, esas historias que suceden y han sucedido y que están pasando pues por una completa desgracia, ves que encima las leyes van en su contra, porque lleva muchos años así en España. Es decir, hay ahora mismo unas cuestiones administrativas, unas cuestiones legislativas que favorecen, o sea, es que tampoco me gusta así, pero es la verdad, favorecen a la mujer y a la contra atacan al hombre, le persiguen, le maltratan y le condenan en vida. Más de 500 leyes. Claro. Más de 500 leyes, claro. Cristina. Y esto no se trata de convertirse en machista ni en negacionista. Vuelvo a lo mismo. Hablamos del dato. Y el dato real es que hay más de 500 leyes que favorecen a la mujer. Y esta macroley macabra, que es la Ley Integral de Violencia de Género, que llevamos ya más de 20 años sufriéndola, y que invierte la carga de la prueba y nos convierte a los hombres en culpables sin presunción de inocencia. Cualquier mujer que haya tenido una relación contigo, aunque sea de horas, ya se puede declarar tu expareja y por lo tanto te puede denunciar por violencia de género, y ya pasas una noche en el calabozo. Y el fin no justifica los medios. Es decir, lo que no podemos hacer es destruir a 200.000 familias al año y quitar la presunción de inocencia porque tenemos un número de 50 mujeres asesinadas. Con esto no quiero decir que esté intentando dulcificar ese delito. No, en absoluto. Pero, oye, es que tenemos 4.000 suicidios. ¿Por qué no hablamos de por qué se están produciendo estos 4.000 suicidios? Porque estás metiendo a 200.000 personas en procesos judiciales tediosos en los que le estás quitando. Los seres humanos, por naturaleza, somos protectores hacia nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos por naturaleza, por norma general, ¿no? Cuando a un padre le quitas un hijo, se lo estás quitando todo. Un padre que ama a un hijo, le quitas la posibilidad de verlo, de compartir con él, y pasas a ser únicamente un cajero automático. Pues oye, si lees el dato y lees las historias y las escuchas, es que esto lo llegas hasta a entender, porque una persona se quita la vida. Con todas estas historias que hay detrás, porque es lo más humano que una persona puede tener, es ese miedo al dolor, ese miedo a seguir sufriendo. Y si ya no tienes una razón para vivir, que son tus hijos, y además estás sometido a casos que he tenido yo oportunidad de conocer, de hasta 34 denuncias falsas. 34. 70.000 euros gastados en abogados. Perder tu trabajo, perder tu reputación, que todos tus vecinos te miren como un maltratador, porque no te reúnes con todos tus vecinos para explicarles, mira, esta denuncia era falsa, esta también, y las otras 32 también. Pasas a ser un maltratador desde el día que te detiene una patrulla de policía, te esposan en la puerta de tu portal y todos los vecinos se dan cuenta que te han llevado. Nadie pregunta si era cierto o era falso. Crees en la justicia y si 2 patrullas de policía te han detenido y te han llevado a un calabozo, será porque has hecho algo. Algo habrá hecho, es el comentario más común. Y perder tu reputación, perder tus hijos, perder el apoyo incluso hasta de tu familia
pues te lleva a situaciones como estas. Y esos son los datos y no los podemos desconocer. Hablemos de maltrato, pero hablemos de todo el maltrato. No hablemos de solamente una de las partes del maltrato. Y si me apuras, hablemos del que más está afectando a la sociedad. Porque si invertimos 580 millones de euros en un ministerio, que intenta proteger a las mujeres de manos de estos perversos hombres que las asesinan, que el peligro está en las calles. Oye, mira, el peligro no está en las calles. Sí que es verdad que están muriendo 50 mujeres cada año y que además están muriendo las mismas 50 cada año desde que existe el Ministerio de Igualdad y desde que todos los españoles aportamos 580 millones de euros a esta causa. Con lo cual, ¿qué habéis hecho aparte de pintar bancos de morado y de cambiar los avatares de los semáforos? ¿Qué habéis hecho? No habéis hecho nada. Lo único que habéis hecho, porque además las estadísticas están ahí y no mienten, es incrementar las estadísticas de suicidio. Entonces, hablemos de todo. Hablar de una cosa no significa negar la contraria. Nunca nadie podrá decir, a no ser que editen esta entrevista, que yo niego la violencia contra las personas. Yo no niego la violencia contra una mujer. Yo lo que hago es ampliar el discurso. Hablemos de toda la violencia. Sí, no, yo eso también lo pienso. Por ejemplo, cuando a raíz de la manifestación en la que tuvimos participación y que tú, por cierto, tienes colgado un vídeo en el canal de Los Criticones con muy buenas entrevistas a todos los que pudimos estar por allí. Y las reacciones, no sé, por ejemplo, en la red social también de TikTok, algunos, bueno, casi todos, es que lo he comentado además en recientes horas con mi pareja, yo decía, no sabes la cantidad de mensajes, con lo cual quiero decir que algo está cambiando a favor de decir, oye, me siento identificado, qué buen trabajo habéis hecho, qué buenas palabras, qué buenas frases he leído en las diferentes pancartas. Te lo digo, de verdad. Sí, o sea, me siento muy orgulloso de eso. Te lo digo. Y sí, no lo vamos a negar, algún que otro, pero digo algún que otro porque es residual el comentario. Estáis negando, que no se trata de negar, de verdad. O sea, que si una mujer tiene un problema, yo voy a ser la primera que de verdad le quiera ayudar y le voy a dar visibilidad a lo que diga, a su historia, a lo que necesite, a lo que esté en mi mano. Pero, ¿quién se acuerda de los hombres? Claro. O sea, ¿por qué no me hablas de todos los hombres que estamos mencionando y te limitas a ponerme en televisión, que mira que no lo conocen Patri y Fran, el caso de Juana Rivas? ¿Por qué? Que además encima se ha manipulado esa historia. Esa señora es un juguete roto del sistema, de la sociedad, y se ha dejado. Claro. Esa señora es un juguete roto, pero la verdad es que, bueno, tengo tantos sentimientos contra esta señora. A mí lo que más me preocupa son los niños. 2 niños manipulados, 2 niños alienados y un padre que nadie le va a devolver el tiempo que le han robado con esos niños. Hablabas antes de las redes sociales, tanto las mías personales como las de Criticones y Un Paso al Frente. Estoy súper ilusionado con lo que ocurrió después de que empezamos a colgar esos vídeos y que la gente nos apoyaba. Y efectivamente sí que hay alguna persona que nos ataca y nos dice que somos negacionistas, que estamos en contra que negamos la violencia y por lo tanto hacemos parte del grupo de los malos, ¿no? De los maltratadores. Pero la mayoría de los comentarios son a favor y son en apoyo. Sí que es verdad que aquí empiezas a tener sentimientos encontrados y agridulces, porque muchas de las personas que nos apoyan son precisamente porque sufren este tipo de violencia, ¿no? Porque son víctimas de denuncia falsa y porque son víctimas de alienación parental. Entonces empiezan a ebullir todos esos casos. Creo que las personas que estamos haciendo esta labor de divulgación con respecto a estas injusticias, podemos empezar ya a sentirnos orgullosos de estar sacando a la luz y de estar abriéndole los ojos a la sociedad y despertando todo aquello que estaba dormido. Yo he sido parte de esa sociedad dormida. Yo durante muchos años, porque mi historia viene de bastante atrás, cuando fui víctima de denuncia falsa hace un porrón de años y he sido víctima de alienación parental durante muchos años también, yo vivía con ese continuo rencor hacia la situación que yo estaba viviendo y pensaba, si yo siempre he sido buen padre, si yo siempre he procurado, no soy el padre del año ni pretendo que me den el premio, pero creo que soy buen padre. Y si siempre he estado pendiente y atento de mis hijas, ¿por qué
con una de ellas no puedo ejercer la paternidad que me gustaría? ¿Por qué me la están robando? Entonces creces con ese sentimiento de rencor, de pensar que es una situación que solo te está pasando a ti, que no le pasa a nadie más. Esa injusticia es una conspiración mundial que solo te ocurre a ti. Y cuando decidí hablar, y cuando decidí juntarme con gente, y cuando decidí empezar a contar mi historia, me di cuenta que hay una historia por portal. Sí. Hay una historia por portal, y es la misma. Entonces, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero por lo menos ya me he dado cuenta que no soy tan especial, ¿no? Que hay muchísima gente que está viviendo lo mismo y por lo tanto es una injusticia global que podemos combatir, porque ya no es un caso aislado. Tiene que prevalecer el bien común. Pues no es mi problema, no es solamente mi problema, es el problema de mucha gente. Y vivo día a día, sin exagerar, día a día, varias veces al día, ese mismo sentimiento que tenía yo antes, de que yo era único y especial, para lo malo, porque me estaba ocurriendo esto, lo veo en muchas caras de muchos padres, lo veo en muchas de las letras que me escriben en esos emails. Me está pasando una cosa horrorosa, Jota, y quisiera que la visibilizaras. Cuéntame qué te ocurre. Pues que me han puesto una denuncia, he pasado una noche en un calabozo y no me quieren dejar ver a mi hijo o a mi hija. Oye, pues por supuesto que lo que te está pasando es horroroso, pero no eres único y especial. Eres uno de los 200.000. Mira, yo tengo 17 denuncias a mis espaldas. Conozco, como te decía, casos de 34. A ti te ha pasado esto, esta es la primera. Prepárate porque lo que viene es esto. Y yo se los explico. Entonces, y además, es lo mejor que lo sepas desde el principio. ¿A qué te vas a enfrentar? Quiero que lo sepas desde ya. Esto es lo que te va a ocurrir porque tienes que armarte de valor. Porque si no tienes el valor suficiente para asumir todo lo que te va a venir a partir de ahora, porque has perdido la presunción de inocencia y te vas a tener que enfrentar a toda esta serie de situaciones y seguramente te vendrá una segunda denuncia, una tercera y una cuarta, hasta que tú no cedas, pues si no tienes el valor de prepararte y no te amueblas bien la cabeza para todo lo que te va a venir, pasas a ser parte de las estadísticas de los hombres que no aguantan y se quitan la vida. Entonces, mejor que lo sepas desde el principio. No eres único y especial. Eres uno de los 200.000 al año. 3 millones de denuncias acabamos de cumplir, Cristina. 3 millones de denuncias en 20 años, porque claro, nos lo ponen bastante fácil. Se lo ponen bastante fácil a las mujeres para ponerlas y tener un beneficio. Entonces, como te decía, sí, ilusionado, muy ilusionado, pero esa ilusión va al mismo, está directamente y en paralelo con la indignación de saber que ese número sigue creciendo y tenemos que darle la vuelta ya a esa curva, que empiecen a bajar el número de denuncias, que se castigue a la persona que se denuncia, que los jueces y fiscales deduzcan testimonio, que actúen de oficio, que no esperen a que un hombre que lleva un año, 2 años aguantando sin ver a sus hijos y con un porrón de denuncias, que no esperen que sea ese hombre el que tome la iniciativa de denunciar a su pareja o a su expareja por esas denuncias. Él no va a tomar la iniciativa porque él está destruido moralmente y seguramente minado económicamente. Para eso tiene que estar la justicia. La justicia tiene que deducir testimonio y actuar de oficio contra las personas que ponen denuncias falsas. Y tiene que ser una justicia y una ley mucho más contundente, porque si no vamos a seguir teniendo estas estadísticas de suicidios. Total, es que justo estaba pensando también en cuando les asesoran, cuando les hablan acerca de cómo tienen que proceder en el caso, por ejemplo, de estas denuncias falsas. Bueno, es que podríamos entrar en todo tipo de detalle, Jota, de complicidad, desde no sé si son abogados o de gabinetes o de los técnicos que sean, pero decir, oye, es que ese negocio está, es que ese negocio existe. Es decir, puedes obtener un beneficio si denuncias a tu pareja por violencia de género, por maltratar, yo de verdad es que yo hay cosas que no entiendo, con lo de abusos a los propios hijos, o sea, se me va. A mí esto se me va del alma, me parece demasiado fuerte como para que sea real y ocurra. Pero la gente tiene que saberlo, la gente tiene que saber en dónde está el negocio y comprenderlo, porque cuando la gente lo entiende y lo comprende y se ejemplifica, es cuando empezamos a abrir los ojos. Hay una denuncia en España, hablo concretamente de las leyes españolas, de la legislación española. Hay una denuncia en España que es la denuncia más falsa que se pone todos los días y de la que están llenas las comisarías. Es la denuncia por el robo del teléfono móvil. Esa es la denuncia que se repite todos los días. Y es la denuncia falsa que en volumen y en estadística que más se repite. Porque luego están las denuncias por los daños ocasionados a los vehículos, ¿no?
Tengo una china en un coche y digo que ha sido vandalismo y me pintan el coche. Esa es la segunda. ¿Por qué se ponen tantas denuncias por robos de teléfonos móviles? Pues porque tú contratas un seguro para tu teléfono móvil, el teléfono se te rompe y dices que te lo han robado y te lo reponen. Es decir, por pasarme unas horitas en una comisaría, pues me reponen un teléfono que me cuesta 800, 1000, 1200 euros. Todo el mundo entiende esto, ¿no? Y más de uno de los que me estáis escuchando habéis puesto esa denuncia. Entonces, todo el mundo entiende por qué alguien pone una denuncia falsa, porque va a recibir un beneficio. En cuanto a la Ley Integral de Violencia de Género, es exactamente lo mismo. Una mujer pone una denuncia falsa a su pareja o su expareja porque recibe un beneficio. Y en este caso, es muchísimo más rentable que un teléfono móvil. Durante 2 años recibe una paga, independientemente de que luego la denuncia no fructifique, independientemente de que esa denuncia luego se demuestre que es falsa, ella sigue recibiendo la paga. Y son 2 años de subvención, que estamos pagando tú y yo y todos los que nos estáis escuchando y pagáis impuestos. Eso sale de nuestros impuestos. Y eso no está dentro de los 580 millones de euros. Eso va aparte. Pues aparte de eso, automáticamente tiene el uso y disfrute de la vivienda familiar. El abogado que la representa es gratuito. Puede pedir esa pensión de alimentos, puede pedir lo que le dé la gana. Porque el hombre, como ya ha perdido la presunción de inocencia, pues estamos delante de un maltratador y los abogados van a por ellos y les destruyen. Entonces tienes un abogado gratis que te está asesorando, tienes el uso de la vivienda familiar, tienes una pensión, el Estado te va a dar una paguita. Y si te lo curras y pones otras 2 o 3 denuncias, como las de violencia sexual hacia los hijos, pierde incluso el padre la patria potestad. Entonces el beneficio es total. Y esa es la cuestión. Me gustaría que la gente se quedara con este dato. ¿Por qué comparo las denuncias falsas con las denuncias por pérdida y robo de teléfonos móviles? Porque es lo mismo, es la misma dinámica. Cuando vas a la policía a denunciar que te han robado el teléfono móvil, el policía no te juzga ni deduce testimonio. Te coge la denuncia y ya está. Y otra diferencia importante es que cuando vas a denunciar por el robo de teléfono móvil, pues te puedes pasar 4 o 5 horas en la comisaría. Cuando vas a denunciar por violencia de género, en 15 minutos lo tienes solucionado, porque pasas por encima de la cola, porque la comisaría se paraliza, porque ese es el protocolo. La comisaría se tiene que paralizar para atender primero a la víctima de violencia de género, porque asumimos que es víctima. Y por supuesto que algunas las hay, pero son menos del 20%. Con lo cual, se lo pone bastante fácil. O sea, está montado el tinglado, el chiniquito está montado muy bien para que esa denuncia falsa sea rentable. ¿Cuándo va un hombre pues, a llevar a cabo este procedimiento? Lo primero que tenemos que entender es que la Ley Integral de Violencia de Género solamente aplica cuando es un hombre el que ejerce violencia. Si es una mujer, no aplica. Entonces, tiene que cumplirse una serie de parámetros. Primero, tiene que ser un hombre heterosexual con una mujer heterosexual, que tiene que haber tenido una relación sentimental, aunque sea de horas, con esa persona. Si es una mujer que ataca a otra mujer, no está cubierta por la Ley Integral de Violencia de Género. Si es un hombre que ataca a un hombre, tampoco está cubierto por la Ley Integral de Violencia de Género. Y si es una mujer la que ataca a un hombre, tampoco. Con lo cual, ahí nos vamos al Código Civil y al Código Penal común. Entonces, ese hombre va y tiene que esperar las 6 o 7 horas que tenga que esperar para que le atiendan y le toman declaración. ¿Qué ocurre? Que cuando le tomen declaración, va a llegarle una citación a esa mujer. Bueno, además, ese hombre se va con su denuncia y tiene que irse a la casa de su agresora y acostarse, si él decide, en la misma cama con su agresora o irse al sofá, hasta que ella le llegue la citación. Cuando ella le llegue la citación, o si el caso es muy grave y esa misma noche a esa mujer la detienen para indagar qué es lo que ha ocurrido, ¿qué es lo primero que va a decir ella? Por lógica, que actuó en defensa propia. Ella va a volver a su casa después de declarar y a él lo van a detener y va a pasar la noche en el calabozo. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que si el hombre no ha hecho nada malo, pasa la noche en el calabozo. Y si el hombre lo ha hecho, pasa la noche en el calabozo. Hagas lo que hagas, vas a pasar la noche en el calabozo si eres hombre. Si eres mujer, no. Esa es la diferencia. La Ley Integral de Violencia de Género está pensada únicamente para proteger a mujeres heterosexuales. Nada más. Y los hombres, que hay unos cuantos, ya no hablo de violencia psicológica, que ahí los números son escalofriantes. Violencia física, que también existe, pues cuando vas a una comisaría, se dice mucho que la policía se ríe de ti. Yo no digo que no haya habido casos, por supuesto que los hay,
pero también hay muchos policías que están siendo maltratados y que están siendo víctimas de denuncia falsa. Entonces, no digo que pase eso, algún caso habrá, pero es que muchas veces no te cogen la denuncia, no es que no te la cojan, es que el policía te aconseja, mira, no pongas esta denuncia, porque si pones esta denuncia vas a pasar la noche en el calabozo, y te lo explican como te lo estoy explicando yo. Vas a pasar la noche en el calabozo porque ella va a decir que fue en defensa propia y pues el problema lo vas a tener tú. Y eso es lo que ocurre, y esa es la injusticia. Jota, y espera, que me acaban de decirlo el tiempo que nos queda, que son 4 minutitos y se me ha ido la cabeza. Por ejemplo, cuando tú esto tratas de explicárselo, que deberían saberlo ya, pero bueno, venga, vamos a partir de la base de que por cualquier cuestión que sea, no conocen todas estas cifras en el Ministerio de Igualdad, como han pasado con las abuelas, como han pasado con las voces de abuela. ¿Qué os dicen? ¿Se sorprenden? ¿No? Porque, sí, claro, la gente se sorprende muchísimo y dice, eso no puede ser verdad, eso no puede ser verdad. Pero ¿y esto es culpa de Irene Montero? Mira, Irene Montero estaba en el instituto. Ah, ya, que te Claro. iba a decir lo de la violencia vicaria, pero es que no nos da tiempo a comentarlo. Sí, Esa es esa otra. es otra que se da para 3 programas. Claro. La gente se piensa que esto es culpa de Irene Montero. Yo no digo que Irene Montero no sea una de las payasas, por ser delicado en el adjetivo, que ha hecho que esto tome otro tinte. Pero ella estaba en el instituto cuando esta ley salió hace 20 años. Es decir, esto no es culpa de este gobierno. Este gobierno no hace absolutamente nada, pero es que los anteriores tampoco han hecho nada por remediar esta situación. Esta ley tiene 20 años. Y eso es lo que estoy intentando que se sepa por todos los medios. De hecho, fíjate lo que ha ocurrido hoy aquí en esta entrevista, Cristina. Veníamos a hablar de mi libro y hemos acabado hablando de esto. Porque eso es, en realidad, algo de lo que yo estoy buscando, que mi libro sea la excusa. Tiene que generar la excusa. Hablemos de violencia, pero hablemos de la violencia y hablemos de las injusticias. Y esta ley tiene 20 años y nuestra responsabilidad como ciudadanos, como padres de hijos o hijas, da igual, es conocer esta ley, conocer las leyes que nos rigen y que podemos acabar siendo víctimas de esa picadura de avispa. Yo ya lo he sido, pero es que hay muchas de las personas que me estáis escuchando que deberíais estar atentos a cuáles son las leyes que protegen o deberían proteger a vuestros hijos, que van a crecer y pueden tener un problema por culpa de esta ley si no es abolida, y la ley de violencia vicaria, que es aberrante. Eso es tremendo, pero efectivamente nos daría para otro capítulo. 2 minutos y medio, vamos a decir. Remátame Relatos de un maltratador, de J. Camacho. Relatos de un maltratador es una novela que está catalogada en Amazon con 4,6 estrellas y casi 70 reseñas. Eso, para un autor autopublicado a día de hoy en España, es un hito. La agencia Sandra Bruna, que es una de las agencias literarias más importantes en España, llegó a comparar mi novela con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Entonces, no lo digo yo, lo dice una agencia literaria. La novela es buena. Os invito a leerla porque es una novela muy buena, pero os invito a leerla porque el fondo que tiene la novela es mucho mejor que la propia novela, que es poder ayudar a personas que están siendo víctimas, poder ayudarme a continuar con este proyecto divulgativo y que muchas personas, además de llevarse una buena historia que les entretiene y que les puede marcar y que les engancha, porque es como lo suele definir la gente, es una novela que engancha, la empiezas y te la acabas en 2 sentadas, pues aparte de eso hay un fondo y es que esos beneficios están ayudando a personas. Pues Jota, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo aquí en La Luz de la Palabra. Espero que efectivamente ese objetivo continúe, esos 3 objetivos que tú decías al principio. Y gracias por estar aquí, por formar parte de esta casa también con el equipo de Criticones. Y gracias por tu trabajo y por tantos años que llevas dando voz a la verdad. Gracias a ti, Cristina, por invitarme. Y a todos los oyentes de La Boca del Lobo, mañana regresamos a las 7.